Saludos cordiales, estimados estudiantes de la carrera de trabajo. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta clase correspondiente a la semana 11 en la asignatura de diseño de proyectos de investigación 1. El día de hoy vamos a trabajar con una clase práctica. Hoy vamos a trabajar con la construcción de lo que se llama el cuadro de operacionalización de las variables. Esta clase de hoy va a tener como tema el cuadro de operacionalización de las variables. Para la próxima semana, ustedes tienen como actividad dentro del taller de la próxima semana, ustedes tienen que realizar este cuadro de operacionalización de las variables en función a los problemas que ustedes ya han desarrollado o están desarrollando dentro del taller número 1 de esta unidad número 3. Recordarán ustedes que la semana pasada yo les expliqué sobre la técnica del diagrama causa-efecto, donde les indiqué que ustedes tenían que seleccionar 3 problemas y a esos 3 problemas hacerles el análisis aplicando la técnica de la espina de pescado o también llamado diagrama de causa-efecto. Ahora, para la próxima semana, que es la semana 12, ustedes tienen un siguiente taller, donde el taller hace referencia a que de esos 3 problemas que ustedes ya lo han analizado o lo están analizando, ustedes van a tener que hacer la construcción del cuadro de operacionalización de las variables y también utilizar como parte de ese taller, tienen también que trabajar con 2 técnicas de recolección de datos. Entonces, la próxima semana ustedes van a tener que aplicar lo que hoy en esta clase yo les voy a explicar. Entonces, quiero que todos pongan mucha atención a la clase de hoy, porque en base a esta clase, ustedes también van a tener que desarrollar su taller de la próxima semana. Entonces, una vez que finalice la clase, ustedes la próxima semana pueden también revisar este video de esta clase y se pueden guiar con este video de qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? También quiero en esta clase también recordarles que ustedes tienen una tarea de esta unidad número 3 que también ya fue habilitada desde la semana 9 y tiene como fecha de finalización la semana 12. Es decir, la próxima semana, el último día, que es el día viernes, ustedes tienen que subir esa tarea. Esa tarea es grupal y la tarea hace referencia a, en base al PDF que yo les he subido en la plataforma, ustedes tienen que analizar de ese PDF en grupo, en equipo, tienen que analizar cuál es el problema que se está presentando en ese contexto del documento que les he subido, cuál es el problema, cuáles son las causas de ese problema, cuáles son los efectos que se están presentando en función a ese problema y cuáles son las medidas que usted considera que se deben tomar para solucionar ese problema. Ahora, usted lo puede hacer de 2 maneras, o si ya lo han hecho, ¿sí? Para aquellos que todavía no lo han hecho, lo pueden hacer de 2 maneras, ¿sí? O bien ustedes pueden aplicar la misma forma o el mismo esquema de la clase anterior del diagrama de causa-efecto, pueden aplicar el esquema de la espina de pescado, donde en la parte superior ponen las causas, en la parte inferior colocan los efectos, hacia el lado derecho colocan el problema y a continuación en una matriz ustedes colocan cuáles son las soluciones o las actividades que ustedes consideren que deben ser, valga la redundancia, consideradas para mejorar ese problema. O si no, pueden hacer ustedes en una sola matriz, en columnas, van a colocar, en la primera columna van a colocar el problema, en la segunda columna van a poner las causas, en la tercera columna los efectos y en la cuarta columna
plantean las soluciones, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, ustedes pueden desarrollar esa tarea. Lo importante es que lean el documento, planteen en función a lo que el documento dice, no es de inventarse causas, inventarse efectos, sino en función a lo que el documento menciona. Por eso el trabajo es en grupo, todos deben leer el documento y entre todos hacer una discusión y cada uno ir viendo cuáles son las causas que tú has analizado, las que tú has analizado. Entonces, en donde hay coincidencia, quiere decir que esa es una de las causas que se está presentando en ese contexto. Entonces, ese trabajo ustedes deben presentarlo hasta la próxima semana y subirlo de manera grupal. Asimismo, también los talleres, también les indiqué que en este segundo parcial son grupales. Entonces, tanto la tarea como los talleres y la guía práctica en esta asignatura, diseño de proyectos de investigación 1, son grupales. Entonces, traten de organizarse de la mejor manera para cumplir con estas actividades. Entonces, con esta explicación, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, donde es una clase práctica, donde vamos a trabajar con la construcción del cuadro de operacionalización de las variables. Cabe indicar que dentro del desarrollo de una tesis o de un proyecto, no se incluye este cuadro como parte del informe. Recuerden ustedes que cuando ya ustedes se gradúen, ya ustedes presenten su tesis, dentro de los capítulos no aparece el capítulo donde usted debe colocar el cuadro de las variables. No, este es un esquema que el investigador lo desarrolla como parte de su estrategia para poder saber qué es lo que debe hacer dentro de su proyecto de tesis. Este cuadro nos sirve sobre todo al momento de nosotros saber cuál va a ser el análisis de los datos que voy a trabajar. Recuerden que existen dos tipos de enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En un enfoque cuantitativo, yo tengo que obligatoriamente trabajar con la estadística. La estadística es la que me va a permitir corroborar o demostrar mi hipótesis. Entonces, esa hipótesis yo tengo que demostrarla, la tengo que validarla por medio de la estadística. Entonces, ahí vamos a trabajar con prueba de hipótesis. Entonces, yo para saber qué tipo de prueba de hipótesis debo utilizar en mi estudio, yo tengo que primero elaborar mi cuadro de variables, porque ese cuadro es el que me va a decir qué tipo de prueba yo voy a utilizar. No es de utilizar cualquier prueba estadística, no. Tiene que ser una prueba que se ajuste a mis variables. Entonces, para eso es que nos sirve ese esquema que se llama cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? Entonces, un cuadro de operacionalización de variables básicamente es un esquema, se lo puede considerar también como una estrategia, el cual nos va a decir cómo vamos nosotros a trabajar con nuestras variables. Si nosotros no hacemos un cuadro de variables, nosotros no vamos a saber cuáles son nuestras variables, no vamos a saber cómo las vamos a medir, no vamos a saber cuál es el tipo de variable que voy a trabajar. No sé si va a ser una variable cualitativa, cuantitativa, no sé cuáles son los valores de estas variables. Entonces, todo eso nos lo va a decir el cuadro de operacionalización de las variables. Por eso es importante elaborarlo, este cuadro, ¿dentro de qué? Dentro del proyecto de investigación. Por eso que este cuadro se lo hace al momento en que usted plantea su proyecto, que es lo que estamos haciendo en esta materia, el anteproyecto o el plan de tesis que se llama, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo durante estos dos parciales
es lo que se llama el plan de tesis o el anteproyecto, que no es la tesis en sí. Recuerde que no estamos haciendo toda la tesis. Usted la tesis o el informe que se llama, usted lo hará en la siguiente asignatura. En esta asignatura lo que usted está haciendo es el anteproyecto, es decir, usted se está preparando con anticipación a lo que viene después, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, los investigadores, los analistas, queremos desarrollar una tesis, queremos desarrollar un artículo científico, queremos desarrollar una ponencia, tenemos nosotros que primero hacer lo que se llama un proyecto, ¿sí? Un anteproyecto, un plan de tesis o un plan de proyecto que se llama, que es lo que estamos nosotros desarrollando. Y como parte de ese anteproyecto está el cuadro de las variables. Ahora, ¿en qué momento se lo hace? Se lo puede hacer en varios momentos. Al inicio, cuando recién usted plantea su enunciado, se lo puede hacer antes de elaborar el marco teórico o se lo puede hacer antes de elaborar la metodología. En cualquiera de esos tres momentos usted lo puede desarrollar. Lo que no está adecuado o no se concibe es que usted lo haga ya después que ha hecho la metodología, porque el cuadro de variables le va también a decir cómo usted va a trabajar con su metodología, ya que en la metodología usted tiene que considerar qué cosa, la técnica, los instrumentos para la recolección de los datos, y eso nosotros lo vamos a sacar ¿de dónde? Del cuadro de variables. Entonces, por eso es importante elaborar este cuadro al inicio, antes del marco teórico o después del marco teórico, que quiere decir antes de la metodología. Entonces, con esta explicación vamos a empezar con el desarrollo de este cuadro de operacionalización de las variables. Ahora bien, yo voy a trabajar aquí en la pizarra, les voy aquí a explicar de qué se trata este cuadro de las variables. Antes de nosotros elaborar este cuadro, el cuadro consta de 4 columnas, ¿sí? Todo cuadro de operacionalización de variables va a contener 4 columnas. La primera columna que va a ser referente a las variables, ¿sí? En la primera columna nosotros vamos a colocar nuestras variables, ¿sí? ¿Qué tipo de variables o cuál variables? ¿Sí? Hay varias variables. ¿De qué va a depender las variables? Va a depender del nivel de investigación que se encuentre, ¿sí? Va a depender del nivel. Acuérdense que ya en las unidades pasadas nosotros aprendimos los niveles de investigación. Yo les voy a repetir cuáles son esos niveles. Son 6 niveles que tenemos. El primer nivel es el nivel exploratorio, que se basa en un enfoque cualitativo. Y por ser un enfoque cualitativo, el nivel exploratorio, si su estudio está contemplado en ese nivel, usted no tiene que hacer el cuadro de variables. ¿Por qué razón? Porque el cuadro de variables trabaja solamente con enfoque cuantitativo, porque nosotros vamos a medir las variables, ¿sí? Vamos a medir esas variables. ¿A través de qué? A través de las técnicas y de los instrumentos de medición. Entonces, en un nivel de investigación exploratorio, que es el primer nivel, no existe el cuadro de variables, porque es cualitativo. Entonces, si su estudio que va a realizar para su tesis es cualitativo, no tiene que hacer este cuadro de variables. Este cuadro trabaja solamente con un enfoque cuantitativo, que son a partir de ¿cuál nivel? Del segundo nivel hasta el sexto. ¿Cuál es el segundo nivel? Se llama el nivel descriptivo. Nivel descriptivo. Ese es el segundo nivel, ¿sí? Entonces, en ese nivel descriptivo, que es un nivel de un estudio univariado. Usted lo identifica porque usted solo va a trabajar con una sola variable. Llámese desnutrición, llámese clima laboral,
llámese accidentes de trabajo, llámese diabetes, llámese métodos, estrategias metodológicas, el tipo de investigación que usted vaya a hacer o la línea de investigación que usted vaya a realizar, ¿sí? Entonces, cuando su estudio es univariado, ¿sí? Quiere decir una sola variable. Entonces, ahí nosotros estamos hablando del nivel descriptivo. Entonces, en un nivel descriptivo, ¿dónde irían mis variables? ¿O qué variables irían en un nivel descriptivo? Entonces, yo voy a colocar, por cada nivel, voy a colocar aquí las variables para que cada uno de ustedes, de acuerdo a su nivel, ustedes sepan cuáles son las variables que van a considerar y cómo las deben considerar, ¿ya? Entonces, en esta parte de la primera columna, que es variables, nosotros vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Voy a dividir en dos partes. Entonces, voy a dividir en dos partes mi primera columna. Voy a trabajar columna por columna para que usted pueda entender claramente qué es esto del cuadro de variables. Entonces, ya dijimos que en el nivel exploratorio no tenemos cuadro de variables. Vamos al segundo nivel, descriptivo. En un nivel descriptivo, nosotros tenemos una sola variable, ¿sí? Y esa variable nosotros la vamos a colocar en la segunda fila, en esta parte que está acá. En todos los niveles, pongan atención, en todos los niveles que son de enfoque cuantitativo, la variable de estudio siempre va a ir acá abajo. Siempre va aquí abajo la variable de estudio. Entonces, imaginemos que mi variable de estudio es, por ejemplo, desnutrición. Vamos a trabajar con desnutrición. Desnutrición. Esta es mi variable de estudio, desnutrición. Entonces, siempre la variable de estudio va a ir aquí en la segunda fila. Ahora, alguien me va a decir, entonces, como mi estudio es descriptivo, solo tengo una sola variable, ¿sí? Variable de estudio, claro que sí. Esta es su variable univariada, estudio univariado, descriptivo. Su única variable es la desnutrición. Ahora, en el nivel descriptivo, yo puedo tener otras variables. Claro que sí, puedo tener otras variables, ¿sí? Y esas otras variables, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Esas otras variables toman el nombre en el nivel descriptivo, se llaman variables de caracterización. Anoten, ¿sí? En el nivel descriptivo, la variable de estudio, ¿sí? Se llama variable de interés. Miren que la estoy describiendo. En el nivel descriptivo, la variable de estudio, en este caso desnutrición, toma el nombre de variable de interés. Y las variables secundarias, ¿sí? Se llaman en el nivel descriptivo variables de caracterización. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, yo puedo poner aquí la edad. Puedo poner aquí también el sexo o el género, ¿sí? Yo puedo poner las variables que yo desee caracterizar. Puedo poner edad, sexo, instrucción, puedo poner nivel socioeconómico, las variables que yo quiera caracterizar, porque las voy a caracterizar, ¿sí? Ahora, yo les expliqué que en el nivel descriptivo hablamos de un estudio univariado. ¿Por qué es univariado? Porque en este estudio se trabaja con una sola variable, es decir, variable por variable. Entonces, si yo analizo la desnutrición, solo analizo esta variable, nada más. Si yo caracterizo la edad, solo la edad voy a caracterizar. Si yo quiero caracterizar el género o el sexo, solo esa variable voy a caracterizar. Es decir, que yo siempre voy a estar trabajando con una sola variable. Por eso se llama estudio univariado, ¿ya? Entonces, repito, para el nivel tengo mi variable de estudio que se llama
la variable de interés. Y tengo mis variables secundarias que se llaman variables de caracterización, ¿ya? Entonces, para los que están haciendo un nivel descriptivo, tienen que trabajar de esta manera, ¿sí? Su variable de interés y sus variables de caracterización. Vamos con el segundo nivel, ¿sí? Vamos con el tercer nivel, perdón. El nivel se llama el tercero, se llama relacional, nivel relacional, ¿sí? Este nivel relacional, en cambio, ya es un estudio bivariado, es decir, trabaja con dos variables, ¿sí? A diferencia del descriptivo, que era univariado, acá trabajamos ya con un estudio bivariado, es decir, trabajará con dos variables, es decir, que se van a relacionar de dos en dos, ¿sí? Entonces, yo voy aquí a cambiar, por ejemplo, las variables, ¿sí? Vamos a trabajar con otras variables. ¿Puedo trabajar con desnutrición? Sí, también puedo trabajar con desnutrición, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con la desnutrición para que ustedes vean que es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en este estudio bivariado. ¿Cuál es el propósito? Vamos a trabajar con el propósito. ¿Cuál es el propósito de un estudio bivariado? El propósito siempre va a ser lo que nosotros decimos, por ejemplo, los factores de riesgo. Cuando decimos factores de riesgo, ese es un propósito del nivel relacional. Factores de riesgo o factores sociales, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de factores, nosotros estamos trabajando con un nivel relacional. O sea, aquellos que estén haciendo un estudio de factores, factores sociales, factores de exposición, factores de riesgo, su estudio es de nivel relacional, ¿sí? Entonces vamos a trabajar también con nuestras variables. Como yo les digo aquí que tenemos dos variables, porque es bivariado, entonces yo voy a tener dos variables. Pongamos aquí también desnutrición. Entonces, digamos que mi línea de investigación es la desnutrición. ¿Sí? Esta es mi línea de investigación, o sea, mi variable principal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama en el nivel relacional la variable de estudio, que es desnutrición? Se llama la variable de supervisión. Anoten, variable de estudio en el nivel relacional se llama variable de supervisión. Supervisión. Y las variables secundarias o la variable secundaria, vamos a ponerla aquí. Imaginemos que yo quiero relacionar la desnutrición con el desempleo, ¿sí? Desempleo, ¿sí? Desempleo. Esta es mi segunda variable, la variable que voy a relacionar, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, mi estudio va a ser, ¿cuál es la relación? No, la relación, ¿sí? Relación entre el desempleo y la desnutrición. Ese es el estudio. Relación entre el desempleo y la desnutrición. Entonces, ahí yo tengo mis dos variables. Estudio bivariado. Entonces, mi variable de estudio, ¿cuál es? La desnutrición. Siempre la variable de estudio va a ir en la segunda fila. Siempre va en esta segunda fila. Esta se llama, en el nivel relacional, la variable de estudio se llama variable de supervisión. Mientras que la variable secundaria, en un nivel relacional, se llama variable de asociación. Se llama variable de asociación. ¿Por qué asociación? ¿Sí? Porque yo voy a asociar el desempleo con la desnutrición. Acuérdense que es un estudio bivariado. Algunos pueden asociar, por ejemplo, la ansiedad con el estrés, ¿sí? Variable de estudio, estrés, variable de asociación, la ansiedad. Otros pueden asociar, por ejemplo, variable de asociación puede ser por ejemplo, la esquizofrenia
con la variable de supervisión. La variable de supervisión puede ser la esquizofrenia, la voy a asociar con con el suicidio, por ejemplo. Mi variable de estudio es el suicidio. Entonces yo quiero asociar la esquizofrenia con el suicidio. Entonces miren, siempre en un nivel relacional vamos a trabajar con dos variables. Entonces aquí tenemos las variables para un nivel relacional. Entonces repito, variable de estudio se llama variable de supervisión. Variable secundaria se llama variable de asociación. ¿Ya? Vamos con el siguiente nivel. El nivel siguiente se llama el nivel explicativo. Nivel explicativo. ¿Sí? En el nivel explicativo, nosotros podemos trabajar con dos o más variables. ¿Sí? Dos o más variables. De hecho, se dice ya que a partir del nivel explicativo en adelante, ya podemos hablar de un estudio multivariado. Multivariado. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar ya con más de dos variables. ¿Sí? Puedo trabajar con 3, con 4, con 5, con 6, con las variables que usted quiera trabajar. ¿Sí? Por eso se llama multivariado. Entonces, en un nivel explicativo, yo puedo estar trabajando con 2, puedo estar trabajando con 3, con 4, con 5 y más, ¿sí? Ahora bien, en el nivel explicativo, vamos a trabajar con estas dos mismas variables, ¿sí? ¿Cómo se llama en el nivel explicativo? ¿Cómo se llama la variable de estudio? La variable de estudio en el nivel explicativo se llama variable dependiente. Variable dependiente. ¿Por qué se llama variable dependiente? Porque esta variable es la que vamos a predecir. ¿Sí? Esta es la que vamos a predecir. Esta es la variable que va a generar un efecto. Un efecto. Por eso se llama variable dependiente. ¿Sí? Porque de ella va a depender los resultados. Ahora, ¿cómo se llama la variable secundaria en un nivel explicativo? Se llama la variable independiente. Variable independiente. Que es la variable que está acá, que le he llamado desempleo. Entonces, variable de estudio en el nivel explicativo se llama variable dependiente. Y en el nivel en el nivel secundario o la variable secundaria se llama variable independiente. Como yo les mencioné que en el nivel explicativo el estudio es multivariado, quiere decir que puedo tener más de dos variables. Entonces yo puedo también aquí colocar otra variable, una tercera, ¿sí? Yo puedo colocar aquí el desempleo y puedo colocar aquí también, por ejemplo, imaginemos que tenemos otra variable, desempleo, y pongamos aquí, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, la edad, ¿sí? O no, nivel socioeconómico, ya, vamos a trabajar aquí. Nivel socioeconómico, ¿ya? Entonces ahí yo tengo mis tres variables. La variable de estudio, variable dependiente, y dos variables secundarias que se llaman variables independientes. Como voy a trabajar con las tres al mismo tiempo, es un estudio multivariado, multivariado. Entonces yo voy a decir en este estudio, ¿cómo sería mi título? Mi título sería, sí, el desempleo y el nivel socioeconómico, ¿sí? Producen o influyen en la desnutrición. ¿Será caso que el desempleo y el nivel socioeconómico influyen o impactan en la desnutrición? Entonces, eso es un estudio de tipo de nivel explicativo, explicativo. En este tipo de estudio, lo que nosotros vamos a buscar es la relación de causa-efecto, ¿sí? ¿Será que el desempleo
y el nivel socioeconómico son las causas de la desnutrición, que sería el efecto, ¿ya? Entonces, en nivel explicativo, las variables de estudio se llama variable dependiente y en las variables secundarias se llaman variables independientes, ¿ya? Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel se llama el nivel predictivo, ¿sí? En el nivel predictivo, lo que nosotros vamos a hacer en cambio es a predecir, a pronosticar, ¿sí? Ya nosotros pasamos de la relación causa-efecto, ya vamos a pasar a al modelamiento, ¿sí? Yo ya determiné, por ejemplo, que el desempleo y el nivel socioeconómico son causantes de la desnutrición. Ya eso ya lo determiné. Como ya determiné esa causalidad, entonces en mi siguiente nivel, que es el nivel predictivo, yo ya voy a predecir ¿qué cosa? La desnutrición. ¿A partir de qué? A partir del desempleo y del nivel socioeconómico. O sea, yo ya lo demostré. Yo ahora lo que voy a hacer es a ejecutar. Es decir, yo voy ya a predecir, ya con razón de causa, yo voy a predecir que la desnutrición se debe al desempleo y al nivel socioeconómico. Entonces, en el nivel predictivo, ¿sí? ¿Cómo se llama ahora mi variable de estudio? En nivel predictivo, la variable de estudio se llama variable endógena, ¿sí? Que es la variable que voy a predecir, ¿sí? A diferencia del nivel explicativo, ¿sí? Decíamos que esta es la variable dependiente. En el nivel, en cambio, predictivo, se llama variable endógena, que es la que voy a predecir, o es la que voy a modelar. Y las variables secundarias se llaman ahora variables exógenas, que son las variables predictoras. Son variables predictoras. Son las que me van a mí a permitir modelar, ¿sí? Modelar esta variable endógena en función a las variables exógenas. Pero alguien va a decir, pero, ¿y es lo mismo el nivel explicativo que el predictivo? Decir variable endógena que variable dependiente es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque en este nivel predictivo, yo ya sé que estas dos son la causa de este efecto. Yo ya sé que estas son las causas. Yo ya sé en este nivel. En cambio, en el nivel explicativo, yo recién voy a determinar por medio de un análisis si estas dos son causas de la de acá. Puede ser que una de las dos no sea, solo sea una sola. Entonces, esa una es la que yo en el siguiente nivel voy a utilizar para el modelo. Entonces, en el nivel predictivo, yo ya trabajo en el modelo con las variables que son causantes de esta variable efecto que se llama, ¿ya? Y finalmente, el último nivel se llama el nivel aplicativo, En el nivel aplicativo ya es un nivel donde yo voy ya a hacer una intervención, ¿sí? Y yo en base a esa intervención, yo quiero ver cuál es el efecto, yo quiero ver, por ejemplo, el seguimiento a lo que yo he implementado. Ahora bien, asimismo, nosotros tenemos en el nivel aplicativo, tenemos dos grupos. La fila 2, que es el nivel donde va la variable de estudio. ¿Cómo se llama la variable de estudio en el nivel aplicativo? Se llama la variable de evaluación, ¿sí? Porque es la que voy a evaluar. Yo voy a evaluar, por ejemplo, la desnutrición. Esta es la que voy a evaluar. Voy a evaluar la desnutrición. ¿Y en función a qué voy a evaluar? A mis variables secundarias. ¿Cómo se llaman las variables secundarias? Se llaman variables de calibración. ¿Por qué el nombre de calibración? Porque son estas las variables que yo voy a calibrar
o que voy a manipular, ¿sí? A nivel educativo, uno de los típicos estudios que se hacen del nivel aplicativo es cuando nosotros implementamos estrategias de enseñanza o implementamos metodologías. Entonces yo digo, a ver, yo quiero saber o yo quiero aplicar, no saber, quiero aplicar, por ejemplo, la metodología de por ejemplo, yo quiero aplicar las herramientas de gamificación. Yo quiero saber cuál es el efecto en un curso al utilizar las herramientas de gamificación, ¿sí? Entonces, yo voy a aplicar las herramientas de gamificación. Entonces, yo voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar ¿qué voy a evaluar? ¿Cuál sería mi variable de evaluación? Sería rendimiento académico. El rendimiento es el que voy a evaluar, ¿sí? Entonces, en este nivel, la variable evaluativa iría, por ejemplo, rendimiento académico. Es la que voy a evaluar. ¿Y cuáles serían mis variables de calibración o de manipulación? Serían las metodologías o las herramientas de gamificación. Las diferentes herramientas, por ejemplo, voy a enseñarle a mis estudiantes, por ejemplo, EducaPlay, les voy a enseñar, por ejemplo, Kahoot, les voy a enseñar, por ejemplo, Canva, todas esas herramientas de gamificación que existen. Entonces, esas van a ser las variables de calibración, las que voy a manipular. Y mi variable rendimiento, desnutrición, sería mi variable de evaluación, ¿ya? Entonces, los que están haciendo un estudio aplicativo tienen que considerar estas variables. Variable de estudio, variable de evaluación. Variables secundarias, variables de calibración, ¿ya? Entonces, miren, he explicado las variables para todos los niveles de enfoque cuantitativo, ¿sí? Ya que el nivel exploratorio no tiene variables, no tiene cuadro de variables, ¿ya? Entonces, nuestra primera columna son las variables. Vamos a la siguiente columna. La siguiente columna se llaman los indicadores. Entonces, en la siguiente columna vamos nosotros a colocar lo que se llaman los indicadores, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí los indicadores. Entonces, vamos a poner en la siguiente columna los indicadores, ¿ya? Los indicadores, ¿ya? A partir de la segunda columna en adelante, se trabaja para todos los niveles de la misma manera. No es que por cada nivel yo voy a tener que hacer diferentes columnas. No, solamente en la primera columna para especificar tipos de variables de acuerdo al nivel es que hice esta explicación. Y ahí el resto que voy a hacer es lo mismo para todos los niveles. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros vamos a calcular o vamos a determinar en la segunda columna los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores no son otra cosa que lo que me va a permitir medir mis variables. Me va a permitir medir mis variables, ¿sí? Entonces, yo por medio de los indicadores voy yo a medir mis variables. Ahora, en la columna de el indicador hay dos maneras de colocar el indicador. Una puede ser la dimensión, y otra puede ser el instrumento, ¿sí? Yo puedo colocar la dimensión o puedo colocar el instrumento. ¿A qué me refiero con la dimensión? ¿Sí? La dimensión no es otra cosa que la categoría de la variable que estoy yo estudiando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar una variable que tiene varias dimensiones, ¿sí? Imaginemos que yo estoy trabajando con una variable que se llame peso, ¿sí? Peso, y tengo una variable que se llama, por ejemplo,
clima laboral. Clima laboral. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo aquí estas dos variables. ¿Ya? Entonces, yo primero voy a colocar en indicadores, voy primero a colocar la dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, peso es una variable, ¿sí? Que tiene una sola dimensión, ¿sí? ¿Cuál es esa dimensión? La misma variable que sería peso, ¿sí? En este caso, peso sería el indicador. ¿Por qué? Porque es una dimensión, ¿sí? En este caso, yo voy a colocar peso mismo. ¿Por qué? Porque es una dimensión. Y como peso no se puede dividir, entonces yo digo que es unidimensional, ¿sí? Una dimensión. Unidimensional, una dimensión. Peso, ¿sí? Ahora, yo tengo, por ejemplo, la siguiente variable que se llama clima laboral. Clima laboral. Ahora, clima laboral tiene varias dimensiones, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones de clima laboral? Yo puedo poner como dimensiones, yo puedo poner, por ejemplo, organización, puedo poner estructura, puedo poner también organización, estructura, puedo poner también aquí planificación, ¿sí? Entonces, estas tres que se llaman las dimensiones o también se llaman componentes, yo puedo considerar para mi variable clima laboral. Es decir, que mi clima laboral, yo lo puedo medir a través de estas tres dimensiones. Entonces, ahí se llamaría, ya no se llamaría unidimensional, sino se llamaría multidimensional, ¿sí? Entonces, en este caso, mis dimensiones ya no serían una, sino serían tres, ¿ya? Entonces, una de las maneras de escribir el indicador es colocando las dimensiones, ¿sí? Yo puedo también poner aquí, imagínense que yo puedo colocar aquí, por ejemplo, la edad. Vamos a poner aquí otra variable, la edad, ¿sí? La edad. Ahora bien, ¿cómo yo mido la edad? ¿Sí? Entonces, la edad, yo puedo poner la dimensión que diga edad mismo, ¿sí? Es una dimensión edad. Pero también puedo poner otra manera de medir, ¿sí? ¿A través de qué? A través, por ejemplo, de el indicador. Por ejemplo, ¿cuál sería el indicador de la edad? ¿Sí? Entonces, el indicador de la edad sería la fecha de nacimiento. Entonces, aquí yo voy a poner como mi indicador de la edad puede ser la fecha de nacimiento. Esa es mi indicador, fecha de nacimiento. Entonces, yo le pregunto a alguien, ¿cuándo tú naciste? Me dice, yo nací el 5 de enero de 1985. Entonces, yo puedo saber con esa fecha cuántos años tiene, ¿sí? Entonces, ese es el indicador, ¿sí ven? Entonces, yo puedo colocar o bien la dimensión o puedo colocar el indicador que me permite a mí medir esta variable, ¿sí? Por ejemplo, otra manera también de colocar el indicador es también colocando, por ejemplo, el instrumento, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, vamos a poner otra forma de medir, por ejemplo, el clima laboral. Ya no vamos a poner las dimensiones, sino ahora vamos a poner otra forma de medir el clima laboral, ¿sí? Entonces yo voy a poner aquí otra forma. Imagínense que ya no voy a poner dimensiones, sino voy a poner ahora el instrumento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo mido el clima laboral? Entonces yo puedo poner aquí en indicador que para medir el clima laboral voy a utilizar un cuestionario, ¿sí? O también puedo utilizar una
escala, dependiendo lo que voy a trabajar, ¿sí? Cuestionario o escala, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un cuestionario y una escala? ¿Sí? El cuestionario es cuando yo tengo preguntas con alternativas múltiples, ¿sí? Y que lo que me van a dar es solamente características, una característica, ¿sí? Mientras que en cambio la escala, ¿sí? Tiene preguntas con alternativas de manera ordenada. Hay un orden de mayor a menor o de menor a mayor. Normalmente utilizamos lo que se llama la escala de Likert. Excelente, bueno, muy bueno, malo, regular, ¿sí? O podemos hacer siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. O totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Eso es una escala, ¿sí? Son preguntas con alternativas de orden. Mientras que en cambio, en un cuestionario no hay un orden. Son las preguntas con alternativas. No tiene más importancia la primera que la segunda y la segunda que la tercera. No, son irrelevantes el orden de ellas. Eso es un cuestionario, ¿sí? Entonces, yo quiero evaluar el clima laboral. Entonces, ¿cuál es mi indicador? Va a ser el cuestionario o va a ser la escala. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo voy a medir, voy a colocar mi indicador, yo puedo colocar o bien la dimensión o puedo colocar el instrumento, ¿sí? Entonces, así mismo acá, mi variable de estudio es la desnutrición, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería mi indicador? Entonces, ¿cómo mido la desnutrición? La desnutrición yo la puedo medir a través de ¿qué? A través de algún cuestionario. Entonces, pongo aquí yo que voy a medir la desnutrición con un cuestionario, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo la forma de medir, Entonces, usted puede colocar en el indicador, ¿sí? ¿Cómo va a medir sus variables? Entonces, usted puede colocar o bien la dimensión o puede colocar el instrumento, ¿sí? ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros la forma de medir nuestras variables, ¿ya? Vamos con la tercera columna. ¿Cómo se llama la tercera columna? La tercera columna se llama valor final. Vamos a la tercera. Al final, ustedes me hacen las preguntas que tengan con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, mi siguiente columna se va a llamar valor final, ¿sí? Valor final. Entonces, vamos a poner aquí valor final. Siguiente columna va a ser valor final. ¿Ya? ¿Qué va en valor final? ¿Qué va en valor final? En valor final va a ir la categoría o la unidad de la variable que estoy estudiando o que estoy midiendo, ¿sí? Va a ir la unidad o la categoría. Alguien va a decir, pero ¿y cuándo es unidad y cuándo es categoría? Hay que saber bien eso, ¿sí? Entonces, cuando mi instrumento, ¿sí? Mi instrumento es un instrumento que utiliza un equipo físico o mecánico, ¿sí? Un instrumento mecánico, ¿sí? Que me da lecturas numéricas, yo utilizo una unidad, ¿sí? Imagínese usted que yo tengo peso. Peso es una variable numérica y esa variable numérica me mide por medio de un instrumento mecánico. ¿Sí ven? Miren que yo aquí en peso, yo puse peso mismo, ¿sí? Yo puse peso mismo cuando dije peso. Yo no puse cuestionario, yo no puse escala, yo no puse, por ejemplo, entrevista. No. ¿Por qué? Porque es una variable numérica. A estas variables
numéricas, ¿sí? Se las llama variables objetivas, ¿sí? A las variables numéricas se las llama variables objetivas. ¿Por qué objetivas? Porque me van a dar un valor numérico, un valor exacto, ¿sí? Un valor objetivo, ¿sí? Un valor real. Mientras que las otras variables como clima laboral, como nivel socioeconómico, como desnutrición, son variables subjetivas. ¿Por qué subjetiva? Porque su valor no es un valor real, es un valor subjetivo, porque va a depender de qué? Va a depender de este cuestionario, va a depender de una escala, va a depender de una entrevista, y esas respuestas que yo voy a tener no van a ser precisas, van a ser en función a lo que la persona me conteste. Entonces se dice que esas variables son subjetivas, ¿sí? Entonces, cuando mis variables sean objetivas, ¿sí? Yo trabajo con unidades. Por ejemplo, el peso. ¿Cuál es la unidad del peso? Puede ser kilogramos, puede ser libras, ¿sí? Yo a lo que subo a una persona en la balanza, me va a dar una lectura real, ¿sí? No es subjetiva, es objetiva, va a ser real. Me va a decir, esta persona pesa 150 libras. Esta persona pesa 200 kilogramos. Esta persona pesa 80 libras. Entonces, me está dando un peso real. ¿En base a qué? A un instrumento mecánico. Entonces, cuando mis mediciones sean con instrumentos mecánicos, variables objetivas, mi valor final va a ser en unidad, va a ser la unidad. En este caso, el peso, que lo mido mediante una balanza, ¿en qué unidades me va a dar? Entonces, acá en valor final voy a colocar, por ejemplo, kilogramos. Si es kilogramos, porque puede ser también libra, entonces coloco libra, dependiendo en qué unidades usted está midiendo esa variable. Por ejemplo, imagínense que mi variable sea temperatura, ¿sí? La temperatura, ¿con qué lo voy a medir? Lo voy a medir con un termómetro. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor final? Va a ser la unidad en que mide el termómetro. Entonces, ¿el termómetro en qué va a medir? Puede ser grados centígrados, ¿sí? ¿Cuánto midió la temperatura? Ah, tiene 38 grados centígrados. Entonces, la unidad va a ser grados centígrados. Mientras que cuando mi variable sea subjetiva, ¿sí? Aquella que se mide bajo un instrumento que se llama instrumento documental, ¿sí? Todas aquellas variables subjetivas, todas las que se mide con un cuestionario, se mide con una escala, se mide con una hoja de cotejo, se mide con una guía de entrevista, se llaman instrumentos documentales. Instrumentos documentales. Entonces, todo instrumento documental, su valor final va a ser la categoría. Entonces, imagínense que el clima laboral, al medirlo con el cuestionario, ¿cuál va a ser la categoría? Entonces puede ser que diga, las categorías va a ser alto, medio, bajo. Entonces usted pone acá, en su valor final, usted va a poner alto, medio y bajo. ¿Sí? Alto, medio y bajo. O si solo tiene dos categorías, favorable, desfavorable. ¿Sí? Satisfecho, insatisfecho. ¿Sí? Pero a lo que quiero llegar es que cuando su instrumento sea un instrumento documental, ¿sí? Que se base en un cuestionario, en una escala, en un test, en una hoja de cotejo, que le dé valores, ¿sí? Cualitativos, categorías, usted va a colocar las categorías. Alto, medio, bajo, puede colocar satisfecho, insatisfecho, puede colocar usted de repente bueno, enfermo, ¿sí? Las categorías que usted esté midiendo su variable, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener
dos tipos de variables, las objetivas y las subjetivas. Las objetivas son aquellas que trabajan con instrumentos mecánicos, llámese una balanza, llámese un termómetro, llámese un tallímetro para medir la estatura. Esos son instrumentos mecánicos. Y vamos a trabajar en la columna de valor final, vamos a trabajar con las unidades, mientras que las variables subjetivas son aquellas que se miden con instrumentos documentales, llámese cuestionario, llámese test, llámese escala, llámese guión de entrevista, llámese hoja de cotejo, todos los formatos de instrumentos documentales. ¿Qué vamos a colocar en valor final? Vamos a colocar las categorías: alto, medio, bajo, excelente, bueno, malo, regular, totalmente satisfecho, indiferente, insatisfecho, totalmente insatisfecho. Todas las categorías que tenga ese instrumento, ¿sí? Imagínense que la desnutrición, mi instrumento me la clasifica en desnutrición buena, mala, regular. Entonces, pongo acá bueno, malo, regular, ¿ya? Entonces, en valor final colocamos nosotros las unidades para instrumentos mecánicos y las categorías para instrumentos documentales. Y la última columna, que sería el tipo de variable. La última columna va a ser el tipo de variable. Tipo de variable. ¿Sí? ¿Qué colocamos aquí en tipo de variable? Vamos a colocar, si nuestra variable es numérica, ¿sí? O si nuestra variable es categórica, ¿sí? Ustedes recordarán cuando estuvieron en estadística, ¿sí? Habían las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas eran nominal y ordinal, y las cuantitativas eran discretas y continuas. Entonces, eso es lo que usted va a poner allí. Usted va a poner, mi variable es cualitativa, ¿sí? Nominal o cualitativa ordinal. O solo pone nominal u ordinal, ¿sí? Y si es numérica, pone discreta o continua. Básicamente, eso es lo que vamos nosotros a considerar. ¿En dónde? En el tipo de variable, ¿sí? Entonces, hay 4 tipos de variables: nominal, ordinal, discretas y continuas, ¿sí? Para aquellos que no se acuerdan cuáles son estas 4 tipos de variables, la nominal es aquella cuando las categorías no tienen un orden. Por ejemplo, hombre, mujer, ¿sí? No hay un orden. Yo puedo poner primero hombre, como puedo poner primero mujer. No hay un orden. O de repente, casado, soltero, divorciado, unión libre. Es nominal, no tiene un orden, ¿sí? Mientras que las ordinales ya tienen un orden. Por ejemplo, alto, medio, bajo. Ahí hay un orden. Alto está por encima de ¿quién? De medio. Y medio está por encima de bajo. Entonces, hay un orden. Entonces, esas son ordinales, ¿ya? Otra también ordinal es cuando usted dice excelente, bueno, regular, malo, ¿sí? Excelente está por encima de bueno. Bueno está por encima de regular. Y regular está por encima de malo. Hay un orden, ¿sí? Esas son las ordinales. Luego tenemos las cuantitativas, que son numéricas. Tenemos las discretas. Discretas cuando el valor es un valor entero. El valor numérico es entero. Por ejemplo, usted dice número de hijos, ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene? 2, 4, 5, 6, 7, 1. Son valores enteros. Es una variable cuantitativa discreta. Mientras que la continua es aquella que me da valores en decimales. Por ejemplo,
Yo digo el peso en kilogramos. Puede ser un peso que me dé 150,56 kilogramos o 85,25 libras. Entonces es una variable numérica, en este caso continua, ¿ya? Entonces, ustedes en la última columna, donde dice tipo variable, van a colocar ustedes el tipo de variable, si es nominal, si es ordinal o si es numérica, discreta o continua. En este caso, vamos a hacer aquí el ejercicio. En el caso de peso yo dije que va a ser una variable cuantitativa, ¿sí? Yo dije que el peso está dado en kilogramos. ¿Kilogramos qué es? Kilogramos es una variable, en este caso, kilogramos me da en decimales, ¿sí? Me puede dar enteros y decimales. Como trabaja con los dos, entonces mi variable va a ser continua. Entonces yo acá voy a poner el tipo de variable, voy a poner continua, ¿sí? Continua, ¿sí? O pone cuantitativa continua, ¿sí? Luego, el siguiente, clima laboral. Clima laboral, yo dije que mi valor final era alto, medio, bajo. Entonces, ¿cuál va a ser mi tipo de variable? Entonces, acá voy a poner en clima laboral, voy a poner en este caso ordinal, ¿sí? Porque es una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Y la de acá que pusimos la desnutrición, ¿cómo se mide la desnutrición? ¿Cuáles son su valor final? Entonces, en desnutrición, yo acá les puse, vamos a poner en desnutrición, vamos a poner que la desnutrición así mismo es alto, medio y bajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi tipo de variable? Entonces, la variable va a ser ordinal, entonces va a ser ordinal, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros la completa o completo el cuadro de variables o el esquema de operacionalización de las variables. Entonces, ¿qué contiene un cuadro de variables? Primera columna, las variables, dependiendo el nivel de investigación, ¿sí? Siempre en la segunda fila va a ir la variable de estudio. Llámese variable de estudio, la variable que vamos nosotros a analizar. Dependiendo del nivel de investigación, toma un nombre, ¿sí? Y en la primera fila colocamos las variables secundarias. Llámese variables secundarias dependiendo el nivel de investigación, ¿sí? Segunda columna, vienen los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son los que me van a mí a permitir medir a la variable. Yo puedo medir a la variable como indicador, puedo tomar la dimensión, ¿sí? O puedo tomar el instrumento en que voy a evaluar esa variable. Yo aquí puse como ejemplo, puse la variable peso, puse como dimensión, puse peso mismo. ¿Por qué puse peso mismo? Porque el peso no se subdivide. El peso solamente es peso, no tiene otra división. Entonces, la dimensión se llama peso, ¿sí? Pero imagínense que yo hubiera tenido, por ejemplo, una variable que se puede subdividir. Imagínense el índice de masa corporal, ¿sí? Aquellos que saben qué es el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal, el IMC, es el que me dice la persona si está con sobrepeso o no está con sobrepeso. Si está normal o si tiene un sobrepeso tipo 1 o tiene sobrepeso tipo 2 o tiene una obesidad mórbida, ¿sí? Obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad mórbida. Eso es el índice de masa corporal. En función a qué dimensiones se encuentra el índice de masa corporal. Ya usted no va a colocar acá el indicador IMC, ya no,
Porque el IMC ya no tiene una sola dimensión, sino tiene dos dimensiones, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos dimensiones del índice de masa corporal? Las dos dimensiones son la primera, que sería el peso, ¿sí? La primera que sería el peso y la segunda que sería la estatura. Estatura, ¿sí? Por eso es que cuando usted va al doctor, siempre le toman el peso, lo ponen en la balanza y también lo miden para ver cuánto es su estatura. ¿Para qué? Para que con esos datos saber cuánto es el índice de masa corporal. Para ver si usted está con obesidad o no está con obesidad. Entonces, en este caso, el índice de masa corporal sería, se lo puede medir con los indicadores de ¿quién? Del peso y de la estatura. Entonces, esto se llama ya una variable, ya no es una dimensión, sino ya tiene dos dimensiones. ¿Sí ven? Entonces, aquí estamos nosotros considerando como indicador las dimensiones. Cuando mi variable tiene una sola dimensión, se repite el indicador como variable. Cuando mi variable tiene varias dimensiones, se coloca esas dimensiones, ¿sí? Asimismo también, en indicador, colocamos también el instrumento, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi variable clima laboral. ¿Con qué instrumento lo voy a medir? Puede ser el cuestionario, puede ser también la escala, puede ser guión de preguntas para la entrevista, hoja de cotejo, dependiendo con cuál vaya a trabajar, ¿sí? Usted va a trabajar con uno solo, pone uno solo. Si va a trabajar con dos, pone dos, dependiendo lo que usted vaya a utilizar en su estudio, ¿sí? Por eso usted aquí tiene que poner lo que va a trabajar. No es que esto usted lo llena porque usted quiere completar, porque usted quiere llenar nada más. No, usted aquí va a poner lo que usted va a trabajar. Por eso usted aquí está armando su estrategia. Usted aquí arma su estrategia. Y ya después usted, cuando va a la metodología, usted dice, a ver, ¿cuál fue mi técnica? A ver, me voy a los instrumentos. ¿Qué instrumento yo coloqué? Ah, puse un instrumento documental. Entonces mi técnica, puse yo el cuestionario. Entonces mi técnica es la encuesta. O puse un guión de preguntas. Mi técnica es la entrevista. O puse una hoja de cotejo, mi técnica es la observación, ¿sí? Entonces, usted, para hacer su metodología, usted tiene que primero hacer este cuadro de variables, ¿sí? O para iniciar su estudio, usted ya determinó su estudio, entonces hace su cuadro de variables para saber cómo va a trabajar con esta variable. Entonces, segunda columna, los indicadores. Tercera columna, el valor final. El valor final yo les dije que son las unidades o las categorías. Unidades cuando mis variables las estoy midiendo con instrumentos mecánicos, ¿sí? O también usted puede asimilar las unidades cuando las variables son objetivas. Acuérdense que variable objetiva son las que se miden con instrumentos mecánicos. Llámese termómetro, llámese balanza, llámese tensiómetro, ¿sí? Son los instrumentos mecánicos, ¿sí? Llámese tallímetro, son instrumentos mecánicos. Mientras que categorías se pone cuando usted trabaja con instrumentos documentales. Llámese cuestionario, llámese test, llámese escala, llámese hoja de cotejo, llámese guión de preguntas, el instrumento documental que va a trabajar. Y finalmente, la última columna, que es los tipos de variables. ¿Usted en qué se va a fijar? Usted se va a fijar en el valor final. Si su valor final son unidades, usted sabe que es una variable numérica. ¿Cuál variable numérica es? ¿Discreta o continua? Si sus valores son, valor final es categoría, ¿cuál categoría es? ¿Es nominal o es ordinal? ¿Variable nominal o variable ordinal? Entonces usted observa qué valores tiene. Si sus valores son alto, medio, bajo, es ordinal. Si sus valores solo son
sí y no, acuérdese que usted puede tener un cuestionario o una escala que diga sí y no. Imagínese que usted tenga sí y no, ¿ya? Imagínese que para medir va a medir usted, por ejemplo, el clima laboral y su escala no dice alto, medio, bajo, sino su escala dice sí y no, nada más. Su escala es sí y no. Entonces, ¿cuál sería mi variable? Mi variable ya no sería ordinal, sino mi variable va a ser nominal. Entonces, en este caso, mi variable va a ser nominal. Ya no va a ser ordinal, sino va a ser nominal. ¿Por qué nominal? Porque no interesa el orden. Yo puedo poner primero sí, como puedo poner primero no, y no me afecta. No hay un orden. En cambio, en las otras, alto, medio, bajo, sí hay un orden, ¿ya? Entonces, de esa manera es como usted tiene que hacer el cuadro de variables. Ahora sí, preguntas que tengan, todas las preguntas que tengan con respecto a este cuadro de variables. El desarrollo del cuadro de variables, ¿sí? Este cuadro de variables ustedes lo tienen que desarrollar en su próximo taller, junto con las técnicas, porque para la próxima semana que vamos a ver la parte de las técnicas, nuevamente vamos a retomar las técnicas, entonces allí voy a explicar las técnicas, voy a explicar nuevamente los instrumentos, qué instrumentos usted puede utilizar de los que ya hemos trabajado. Voy a profundizar más, voy a hacer incluso ejemplos de instrumentos, cómo se los diseña. Entonces voy a enfocarme en eso la próxima semana. Entonces, dentro del taller que ustedes van a tener que hacer es que con los mismos problemas del taller que están haciendo, ¿sí? De esos mismos problemas, ustedes van a elaborar su cuadro de variables y van a desarrollar una técnica de recolección de datos, ¿sí? A ver, ¿quién tiene por ahí una pregunta? A ver, Fernando, adelante, Fernando. ¿Cuál es la pregunta? Tiene su micrófono. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Una consulta. En el tercer paso, en el tercer cuadrito de valor final, siempre hay que detallar, digamos, en el tema de la fecha de nacimiento, hay que poner, digamos, 13 años, o sea, detallar 13 años y, o, digamos, en el tema del peso, peso 30 kilogramos, 10 kilogramos, así, hay que detallarlo siempre. No. A ver, cuidado, van a pensar que este cuadro se hace por cada encuestado. No. Este cuadro se hace por todo el estudio, ¿sí? Por eso, en unidades, en valor final, donde yo digo unidades, no es que se pone el valor, no, solo se pone la unidad, ¿sí? La unidad es la magnitud, es decir, kilogramos, libras. Si hablamos de distancia, tenemos la longitud, tenemos, por ejemplo, los centímetros, los metros, los kilómetros, esa es la distancia, esa es la unidad, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de temperatura, la unidad es grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, esa es la unidad. No es que usted va a poner 30 grados centígrados, 40 grados centígrados. No, porque aquí no estamos midiendo. De hecho, en esta etapa todavía yo no estoy haciendo la encuesta. Si ustedes se fijan, en esta etapa todavía no estoy haciendo la encuesta. Recién estoy preparándome para saber cuál encuesta voy a hacer, ¿sí? O cuál técnica voy a utilizar. Si la encuesta, si la entrevista, si la observación, cuál técnica voy a utilizar y cuál instrumento voy a utilizar. Recién me estoy preparando para eso. Todavía yo no sé los datos. Yo todavía no sé cuáles son mis encuestados. No lo sé todavía, ¿sí? Porque eso lo hago recién en la metodología. En la metodología yo recién voy a saber cuáles son, cuántos son,
cuál es la medida de ellos. O sea, yo en este momento todavía no estoy yendo al campo. Recién me encuentro yo en oficina, recién yo me encuentro en casa, me encuentro yo recién haciendo en la parte administrativa, digamos, ¿ya? Todavía no he ido al campo. Al campo voy cuando yo ya tengo esto desarrollado, yo ya sé qué instrumento voy a trabajar, qué técnica voy a trabajar, qué variables voy a trabajar. Cuando yo ya sé eso, ahí recién es que voy al campo. A ver, ahora sí, a ver, joven, súbase en la balanza y le voy a medir su peso. Ahí usted recién empieza a notar, pero eso es después de esto, ¿sí? Antes no. Por eso usted aquí no pone nada de valores. Aquí no se pone nada de valores, ¿sí? Porque usted no puede poner 30, 40, 50, porque todavía no sabe. Usted solo sabe la unidad. Usted dice, voy a trabajar, por ejemplo, con el tallímetro. Ah, ya, ese es mi instrumento. ¿Instrumento qué? Instrumento mecánico, el tallímetro. Entonces, el tallímetro, ¿en qué unidades me da? Ah, entonces voy a ver el tallímetro. Ah, el tallímetro me da en centímetros. Entonces, mi unidad son los centímetros. O voy a trabajar en metros. Ah, mi unidad es el metro, ¿sí? Así es como usted tiene que colocar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Entonces, miren, así es como nosotros o ustedes van a tener que trabajar, ¿sí? En la próxima semana que vamos nosotros a desarrollar el taller. Entonces, esto corresponde a lo que es el cuadro de operacionalización de variables. Nuevamente les voy a indicar, este cuadro es el que me permite a mí saber cómo voy a trabajar con mis variables. ¿Sí? Hasta este momento, usted tal vez, hasta antes de esto, usted no sabe todavía cómo va a trabajar. ¿Sí? Usted sabe recién que tiene un enunciado, ¿sí? El enunciado que tiene 3 elementos, si estamos hablando de un estudio de tipo analítico, ¿sí? Que es el propósito, la línea de investigación y la población, ¿sí? Eso es un estudio analítico. Llámese analítico los que corresponden al nivel relacional, al nivel explicativo, al nivel predictivo y al nivel aplicativo. Esos son estudios analíticos. ¿Por qué se llaman analíticos? Porque estos estudios trabajan con 2 o más variables. Nivel relacional, 2 variables. Nivel explicativo, 2 o más variables. Nivel predictivo, 2 o más variables. Y nivel aplicativo, 2 o más variables. ¿Sí? Mientras que el nivel descriptivo, ahí en cambio nosotros en nuestro enunciado vamos a trabajar con 5 elementos. El propósito, la línea de investigación, la población, el lugar y el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con lugar y tiempo? Alguien hasta el momento se ha de preguntar, ¿y por qué trabajamos con lugar y tiempo en un nivel descriptivo? ¿Por qué razón? Porque en el nivel descriptivo, ¿sí? Nosotros hacemos lo que se llama un estudio o un análisis interno, ¿sí? Nuestro estudio va a ser un estudio interno, es decir, yo voy a estudiar a mi población, solo a mi población, a la que yo voy a escoger. Y esa población yo tengo que delimitarla. ¿A través de qué? Del lugar y del tiempo, ¿sí? Yo tengo que decir, voy a trabajar con la población del cantón Guayaquil en el año 2021, ¿sí? ¿Y por qué hago esa delimitación? Porque mi estudio solo va a ser enfocado a esa población y a ese año, porque es un estudio con los resultados van a ser para esa población y para ese tiempo. Yo no puedo decir que esos resultados también son aplicables
en la ciudad de Milagro, en la ciudad de Durán, ¿sí? En el año 2020, en el año 2018. No, porque los estudios descriptivos solamente dependen de ese lugar y de ese tiempo. Mientras que en cambio en los estudios analíticos, ¿sí? Ahí no depende el tiempo ni depende el lugar. ¿Por qué razón? Porque el estudio que se hace es un estudio con una validez interna y validez externa. Validez interna y validez externa. ¿Qué quiere decir esto de validez externa? Quiere decir que mis resultados que yo obtengo, independientemente del lugar y del tiempo, se van a repetir o van a ser similares o semejantes. Si yo en la ciudad de Guayaquil hago un estudio sobre la desnutrición y yo veo que el desempleo y el nivel socioeconómico influyen en la desnutrición aquí en Guayaquil, ¿sí? Yo sé que estos mismos resultados, estas mismas variables, también van a influir en Milagro, en Durán, en Daule, en Cuenca, en Azogues, en cualquier ciudad del país o fuera del país. ¿Sí ven? Eso es lo que se llama validez externa. Es decir, que los resultados que yo obtengo, yo los puedo generalizar a otras poblaciones, ¿sí? Entonces, en un estudio analítico, llámese relacional, llámese explicativo, llámese predictivo y llámese aplicativo, no interesa el lugar y el tiempo. ¿Por qué? Porque no va a depender los resultados del lugar y el tiempo, ¿sí? Si yo hago un estudio sobre la relación que hay entre el consumo de cigarrillo con las enfermedades pulmonares o cardiovasculares, ¿sí? Imagínense que alguien que fume en la ciudad de Milagro va a tener problemas del corazón o problemas del pulmón, ¿sí? Si una persona que está en Guayaquil fuma, también va a tener problemas del corazón o problemas del pulmón. Una persona que está en Cuenca, si fuma, también va a tener problemas del corazón, del pulmón. Si una persona está en los Estados Unidos, si fuma, también va a tener problemas del corazón o problemas del pulmón. ¿Sí ven? Entonces, no importa el lugar y el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estudios tienen validez interna y validez externa. Quiere decir que los resultados sirven tanto para la población que estoy estudiando como para otras poblaciones. En cambio, los estudios descriptivos, no. Eso sí, dependen del lugar y el tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿sí? Estudiar, por ejemplo, la desnutrición en una ciudad, imaginemos que una ciudad del Ecuador, algún cantón que sea una zona, por ejemplo, rural, por ejemplo. No es lo mismo estudiar la desnutrición en la zona rural que estudiar en la zona urbana. No es lo mismo, ¿sí? Si usted hace un estudio, usted va a ver que en la zona rural hay mayor desnutrición que en la zona urbana. O si nos vamos a un cantón del Ecuador, un cantón con menor asignación de recursos, va a tener mayor desnutrición que una ciudad considerada como las ciudades más grandes del país, donde va a haber menor porcentaje de desnutrición. Entonces, miren que el lugar sí influye. Los resultados que yo obtengo, por ejemplo, imaginemos Esmeraldas con Quito, por ejemplo. La desnutrición en Esmeralda no va a ser igual que la desnutrición en Quito. Asimismo, la desnutrición que existe hoy en día no es igual a la desnutrición de hace unos 10, 15 años. No es igual, ¿sí? Varía. Entonces, los estudios descriptivos tienen como sello esta población delimitada en lugar y en tiempo.
¿sí? Porque es un estudio que busca la validez solo interna, internamente. No busca validez externa, solo internamente. Mientras que los estudios analíticos sí buscan validez externa y también interna, por supuesto. Lo mismo pasa con los estudios a nivel exploratorio. El nivel exploratorio solo busca validez interna. Usted, por ejemplo, si hace un estudio en una ciudadela de algún cantón y usted encuentra que en esa ciudadela existe violencia intrafamiliar, imagínese que los esposos les están agrediendo a las esposas en esa ciudadela, ¿sí? O en esa cuadra de la casa donde usted vive. Usted hace un estudio sobre la cuadra donde usted vive y en esa cuadra usted observa que la gran mayoría de los cabezas de hogar maltratan a sus esposas. Usted no puede decir que ese resultado se va a dar en todo el país o en todo el cantón. No, porque no existe en estudios exploratorios validez externa, solo validez interna, es decir, solo aplica a esa cuadra nada más. Usted no puede decir que ese resultado es de toda la población del Ecuador o de toda la población del cantón donde usted está analizando. No, eso no lo puede usted hacer porque solo trabaja con esa cantidad de personas, con esa muestra que se llama, o esos participantes, o esos actores sociales que se llaman. Entonces, en un estudio cualitativo, nosotros no podemos hacer una validez externa, solo validez interna. De hecho, a veces hay estudios que se hacen con una sola persona, que es lo que se llama estudio de caso, ¿sí? Yo voy a estudiar a un paciente, a un solo paciente, pero yo no puedo decir con un solo paciente que esa enfermedad rara que se está presentando le va a suceder a todos del cantón o de la provincia. No, no lo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es un estudio que solamente busca validez interna. Esa situación, esa anomalía con esa persona solamente le está sucediendo a él, nada más. Si yo quiero saber si esa enfermedad sucede en el resto, yo tendría que ya analizar a más personas, ¿sí? Entonces, miren lo importante que es el nivel de investigación, ¿sí? El nivel de investigación. Entonces, usted, para llegar a hacer este cuadro de variables, usted tiene que tener su enunciado bien claro, bien estructurado, y dependiendo del enunciado, usted viene y usted desarrolla su cuadro de variables, ¿sí? Con sus variables de acuerdo al nivel de investigación. Ya les expliqué los 5 niveles cuantitativos que llevan este cuadro de variables. Cuidado, alguno de ustedes que está haciendo un estudio exploratorio me va a colocar el cuadro de variables. No, el cuadro de variables solamente va cuando el estudio es cuantitativo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que el estudio es cuantitativo? ¿Sí? Por el enunciado. ¿Cómo me doy cuenta que el estudio es cualitativo? Por el enunciado. El enunciado es el que me va a decir si el estudio que usted está trabajando es enfoque cualitativo o enfoque cuantitativo. Si es cualitativo y usted no pone el cuadro de variables, yo le voy a aceptar. ¿Por qué? Porque no lleva. Pero su estudio es cuantitativo y usted no pone el cuadro de variables, ahí hay un error. ¿Cómo hizo el resto del trabajo? Entonces, tiene que haber este cuadro de variables, ¿ya? Entonces, para la próxima semana que tenemos la siguiente clase, voy a explicar la parte de las técnicas nuevamente. Vamos a profundizar en las técnicas con desarrollo de ejemplos, preguntas de las diferentes técnicas, y usted va a tener que hacer como taller el cuadro de variables y va a aplicar el diseño de un instrumento, de una técnica. Eso lo va a tener que hacer por cada uno de los problemas que usted está analizando en el taller de la semana pasada, ¿sí? Sobre el análisis de los problemas a través del esquema de la espina de pescado o el diagrama de causa-efecto, ¿ya? Entonces,
¿Alguna inquietud más adicional que tengan con respecto a lo que hemos trabajado el día de hoy? No hay más preguntas. Vamos a dar por finalizada la clase. De mi parte, les agradezco por la atención prestada. No se olviden de todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Revisen las actividades en su plataforma, revisen los videos, revisen el material que tienen en la plataforma para que ustedes puedan realizar sus actividades. Asimismo, no se olviden que la próxima semana ya es la semana 12, la última semana, ya finalizamos con la siguiente clase, terminamos ya nosotros la unidad número 3 y ya nos aprestamos para, a partir de la semana 13, empezar con la última unidad, que es la unidad número 4. Asimismo, recordarles que los días martes tenemos las tutorías para aquellos que tengan dudas con respecto al proyecto, con respecto a las actividades, me pueden ustedes consultar. Ustedes solicitan la tutoría y los martes de 11 a 12 yo les ayudo con las consultas que ustedes tengan, con sus trabajos que están haciendo y poder revisar los que están avanzando con el mismo. Entonces, asimismo, dentro del proyecto, lo que viene en el segundo parcial, lo que ustedes tienen que hacer es este cuadro de variables, ¿sí? Lo primero que ustedes van a colocar en este segundo parcial en su proyecto, el cuadro de variables, que ustedes ya lo van a hacer en el próximo taller de la próxima semana, porque ustedes están trabajando con el problema de su proyecto. Entonces ustedes ya le están haciendo a su proyecto, están haciendo el análisis del problema con sus causas y con sus efectos. Para esta próxima semana le van a hacer el cuadro de variables, entonces ya ustedes lo van incluyendo dentro de su proyecto, ¿ya? Entonces, de mi parte, les agradezco por la atención prestada. No se olviden de todas las actividades que tenemos y que tengan ustedes buena noche y nos estaremos encontrando la próxima semana. Cuídense. Muchas gracias.